Tengan muy buenas noches, es un placer estar con ustedes compartiendo esta noche con un tema extraordinario sobre lo que es resiliencia, desastres y teniendo un excelente invitado que nos va a compartir toda su experiencia de 22 años siendo un modelo a nivel de Centroamérica, participado en una serie de actividades que lo han fortalecido. Tenemos que tener en cuenta que día a día no podemos dejar de lado lo que es la prevención. Y cuando hablamos de la prevención, es que tenemos que pensar que no vivimos aislados, vivimos en un sistema. Y cualquiera de las cosas que se cambien o se alteren de una u otra forma nos van a afectar. Este conversatorio que vamos a tener con el doctor Víctor Manuel García, vamos a ver la importancia de poder tener las directrices de los objetivos de desarrollo sostenible, donde es fundamental proveer a las personas de ambientes seguros. Y para ello es importante lo que es la prevención justamente y evitar todos aquellos impactos negativos ante los desastres naturales. Tengo el honor de presentarles al doctor Víctor Manuel García Lemus. Él es médico, tiene una maestría en salud pública con una especialidad en gerencia social, un posgrado de incorporación de la gestión del riesgo de desastres en proyectos y programas de desarrollo con 22 años de experiencia. Y en esto acentúo los 22 años de experiencia porque en este momento, con este conversatorio, vamos a tener la premisa de su libro, donde en su libro tiene el regalo de esos 22 años de experiencia que pudo plasmar en épocas de pandemia. Y nos va a compartir esas experiencias. Asimismo, es especialista en gerencia de desastres y desarrollo local. También tiene especialidad en sociología ambiental, en lo que es de desastres y desarrollo sostenible, licenciado en ciencias médicas, además de ello, profesor, consultor, investigador con un sinnúmero de publicaciones en el área urbana, seguridad hospitalaria, resiliencia, desastres, desarrollo sostenible. Como verán, es un honor poder estar con el doctor Víctor Lemus. Bienvenido, doctor. Un placer que esté con nosotros. Muy buenas tardes. Es un gran gusto para mí que me den la oportunidad de compartir con los amables participantes en este conversatorio y compartir experiencias de mi vida, de mi producción literaria, principalmente científica, y experiencias que hemos tenido desde hace 22 años. Curiosamente, la semana pasada eran prácticamente 22 años del huracán Mitch y estamos compartiendo ahora parte de esa experiencia y desafortunadamente pues hay un evento ciclónico ya denominado ETA, categoría 4, que está afectando a nuestra región, especialmente Nicaragua y Honduras en este momento. ¿Por qué en su libro usted le denomina gestión de la resiliencia territorial ante los desastres y ese cambio de paradigma? ¿Cómo nació el libro? Ya desde hace algunos años se viene hablando de seguridad territorial ante los desastres, principalmente por Gustavo Vilches, uno de mis profesores. Él es un abogado colombiano y él habla de que el territorio tiene dos componentes, la cultura y el ecosistema. La cultura es precisamente lo que los seres humanos hemos creado y conlleva pues toda aquella construcción y uso que hacemos del ecosistema. Si nosotros hacemos un uso incorrecto del ecosistema, provocamos un desequilibrio en esa relación y vienen los desastres. Pero más recientemente se ha estado hablando dentro de este tema de los desastres de sostenibilidad y de resiliencia como un producto de un buen proceso de desarrollo, entendiendo la resiliencia como una capacidad del sistema, no como una capacidad solo del ser humano, sino una capacidad del sistema, y a eso se refiere este título de gestión de la resiliencia territorial, viendo el territorio en esos dos principales componentes, la cultura, o sea, los seres humanos, y el ecosistema. Y que nuestra relación con ese sistema podemos provocar vulnerabilidad, exposición a los desastres y, por supuesto, tener impactos negativos. Y este concepto se viene fortaleciendo a partir de que también está hablando de resiliencia climática, que es otro uso que les está dando al tema de resiliencia. El término resiliencia en realidad es importado de las ciencias físicas
en primer lugar, de la dinámica de materiales, que luego fue adaptado también por los psicólogos en el área de educación, en el área económica, aunque en el área económica se habla más de elasticidad, y finalmente fue adaptado al tema de los desastres, concibiéndolo como capacidad de resistir, de absorber, de recuperarse y de transformarse o adaptarse a nuevos escenarios de desarrollo y de riesgo. O sea, de construir con nuevos potenciales, con nuevas capacidades formadas hacia nuevos estándares de seguridad ante los desastres. Entonces es un paradigma en construcción. Realmente hay varios autores que están escribiendo sobre este tema y entre todos estamos, creo yo, construyendo lo que será el paradigma del nuevo marco mundial para los desastres en el 2030. En su libro usted habla también del enfoque del ejemplo del iceberg, del desastre en la resiliencia. ¿Podría explicarnos un poco sobre el enfoque que tienen del iceberg de desastres con la resiliencia? Bien, este enfoque lo aplica Yoshida primero a la gestión de la resiliencia de sistemas empresariales. Y precisamente lo que él habla es que nosotros vemos la punta del iceberg cuando hacemos la administración de las empresas, pero que es en este caso cómo se entregan los bienes, los productos, de qué calidad salen, cómo nos perciben los clientes a las empresas, pero en realidad hay debajo de ese iceberg una serie de procesos que tienen que ver con esa calidad del producto y que generalmente esos procesos son, dependiendo del tipo de empresa y la calidad de gestión que haya, desde un 85 hasta un 90% de base del éxito de la empresa. Y por eso él utiliza muy atinadamente ese teorema del iceberg para hacer el análisis de las empresas. Yo tuve oportunidad de llevar un curso donde vimos esta teoría hace unos 10 años y había dejado entre mis apuntes este teorema. Ahora con lo de la pandemia, pues empezamos a revisar muchas cosas, teniendo más tiempo. Siempre yo quise tener un tiempo para escribir, pero dentro del trabajo, las ocupaciones, las consultorías, la familia, todo ese tipo de cosas que uno tiene normalmente, pues el tiempo no alcanza como para dedicarse a revisar eso. Y entonces estos meses, pues yo aproveché a revisar muchos de los apuntes y bueno, concebí la posibilidad de escribir un libro. Y por eso utilizamos este teorema del iceberg de desastres como la base del libro. Y lo que estamos diciendo con este teorema que estamos utilizando es que en realidad nosotros vemos el efecto de los desastres, o sea, vemos el impacto, vemos cuando se cae un puente, cuando se cae un edificio, cuando se incendia una casa, etcétera, pero regularmente no vemos todo lo que hay detrás. De hecho, nosotros decimos desastres naturales, que es una palabra mal empleada, porque puede ser un fenómeno natural que causa el desastre, pero el desastre no es natural. También hay causas sociales y tecnológicas principalmente que causan desastres, por lo tanto, el desastre no es natural. El teorema lo que trata de utilizar es todo aquello que está debajo del efecto, que es el impacto del desastre, que nosotros usualmente no vemos. Es más fácil echarle la culpa a la naturaleza y decir, bueno, contra la naturaleza no podemos hacer nada. Pero la naturaleza, por ejemplo, no tiene nada que ver con que yo construya mi casa en el terreno donde el río pasa cuando sube de nivel. Ni tiene que ver con que yo construya mi casa en la ladera de un barranco, donde puede deslizarse o con un terremoto puede también haber un problema ahí. O lo construya sobre una falla sin la resistencia adecuada, etcétera. Entonces no tiene que ver nada la naturaleza con esto es una decisión humana. Entonces lo que trata el libro es de escarbar en esa parte del iceberg que está escondida, qué es lo que los seres humanos no estamos haciendo bien para tener esos efectos, esa punta del iceberg que estamos mirando. Y en eso se basa la discusión que se presenta en el libro desde diferentes paradigmas, ¿verdad? Cómo se ve desde los marcos internacionales, cómo se ve desde el paradigma de los desastres naturales, como le llamamos, la gestión de riesgo, y ahora el paradigma de la gestión territorial, de la sostenibilidad territorial o de la resiliencia territorial o de la seguridad territorial, que son los términos que se están aplicando para la construcción de este nuevo paradigma, que yo, como le digo, considero que casi seguro que en 2030, cuando hagamos el nuevo marco de desastres, vamos a hablar más bien de sostenibilidad y resiliencia del territorio que de gestión de riesgo o de desastres naturales. Todavía hablamos un poco de desastres naturales en algunos medios, pero más se habla de gestión de riesgo ahora. Entonces yo creo que estamos en esa transición y muchos autores estamos, creo yo, contribuyendo a esto. Usted nos habla con respecto a la gestión de riesgo. Tenemos hasta normas de la ISO que hablan de gestión de riesgo y muy atinado lo que usted dice, porque a veces la gente construye o la casita se les cayó y todo, pero no tomaron en cuenta ese análisis de riesgos, esa matriz de riesgos donde van a hacer las cosas.
Entonces aquí todavía un factor que nos refuerza más de la educación, de poder saber para tomar buenas decisiones y evitar que se hagan esos problemas. Y esto es parte de la prevención. Como les comentaba en un webinar anterior, que al menos el Fondo Económico Mundial, ellos en 5 años atrás ya habían hecho una evaluación que los que iban a tener impactos negativos, por así decirlos, estaban hasta enfermedades tipo COVID, enfermedades respiratorias y pandemias. Y nosotros ni siquiera lo habíamos tomado en cuenta. Entonces, este enfoque, como nos dice el doctor, el iceberg, es importante no solo ver lo que está arriba, sino hacer una evaluación y una investigación profunda. Para poder llegar a eso hay que tener 2 características fundamentales, no solo la competencia, la formación, sino la experiencia. El doctor Víctor García, lo que quiero que nos comente esa trayectoria en el antes y después, cómo fue esa transformación suya con y sin la formación, para que vean que tanto puede ayudar al no tener esas herramientas que se desarrollan por resiliencia y luego ya conociendo ese sistema de gestión, cómo puede hacer esa transformación, estos nuevos paradigmas. Bien, yo inicié mi maestría en salud pública en el año 97 y por situaciones de trabajo dejé la tesis pendiente y me gradué de la maestría hasta en el 2014. Sin embargo, todo ese conocimiento que se adquirió durante la maestría precisamente sentó las bases para que cuando yo en 1998 me tocó como parte de la Universidad de San Carlos y especialmente de la Facultad de Medicina, trasladarme al área del desastre de Mitch, y yo pudiera entender toda la base de la formación de la maestría en salud pública, que era construcción social de la salud, y entender cómo también esto tenía que ver con la construcción social de los desastres. Y me fue muy fácil entender el riesgo, porque nosotros en el área de la medicina precisamente hacemos una gestión de riesgo. Nosotros hacemos la gestión de la salud precisamente enfocados en factores de protección de la salud, factores de riesgo de la salud, factores de daño, factores de recuperación. Y esa base de la gestión social de la salud es la que está plasmada en este libro de gestión social o construcción social de la resiliencia del territorio, que es intencional, o sea, esta nace o no surge por generación espontánea, surge como parte de un proceso de gestión. Entonces, todos esos conocimientos de la maestría, gestión social de la salud, los apliqué precisamente al tema de los desastres y como les digo, me fue muy fácil entender las relaciones que hay dentro de todos esos factores que nos pueden proteger, los factores que nos pueden poner en riesgo o los factores que nos pueden incrementar un daño. En salud, por ejemplo, decimos nosotros que si hacemos ejercicios es un factor protector para un infarto. Si subimos de peso es un factor de riesgo para un infarto. Pero si además de tener sobrepeso tenemos otras morbilidades y un sobrepeso, pues ya eso ya prácticamente nos indica un daño que puede ser un infarto desencadenado, pero luego que tiene uno el infarto tiene que hacer un proceso de recuperación. Entonces le dan una serie de factores y de cosas que tiene que aplicar para recuperarse correctamente y llegar a evitar otro infarto. Entonces eso es prácticamente lo que estamos aplicando del concepto de la salud humana, del concepto de la salud integral al concepto de la salud territorial, que es la resiliencia del territorio, que puede también en unos libros encontrarse como sostenibilidad territorial. Sobre todo Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible está aplicando un poco más el concepto de sostenibilidad territorial. Entonces, la formación del ser humano es importante, pero lo más importante es aplicarla, reproducirla, recrearla, como decimos nosotros en el área de la ciencia, porque tener conocimiento per se no sirve de nada. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en este libro. Todo ese conocimiento de la maestría, de mi especialidad, las especialidades que tengo sobre gestión de desarrollo y desastres, aplicadas a un contexto de gestión de la sostenibilidad, partiendo del desarrollo y no partiendo del desastre. Importantísimo, ¿verdad? El enfoque que puede dar alguien desde el punto de vista médico y comenzar a ver la parte homólogo, ¿verdad? Entonces, es como ver cómo chineamos y cuidamos al paciente planeta, ¿verdad? En realidad, ¿cómo se generó el Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y de Desastres? Doctor, ¿nos puede hablar de eso, del CEDESID y del EPSUM? Bueno, antes de pasar a eso, precisamente en salud pública se dice
que la salud es condicionada por los factores del desarrollo. El 20% de la salud es el sistema de salud en sí, o sea, lo que son los servicios directos de salud, pero otro 80% son todos esos factores condicionantes, determinantes o que tienen que ver con la salud de la persona, que no están necesariamente dentro del campo de la salud, de los servicios de salud. Eso es lo que estamos haciendo con este libro, haciendo el fin de que el 20% de la resolución del tema es atender el desastre, atender los efectos, atender la enfermedad, pero el 80% es atender lo que debemos hacer para que estemos sanos. Entonces, cuando me dicen que me cambié de la medicina personal, precisamente les digo que sí, me cambié a la medicina del planeta, pero que sigo siendo un salubrista porque estoy trabajando en el 80% de los factores que tienen que ver con que no hayan desastres, con que no haya enfermedad. Ese es un símil antes de entrar a lo del famoso Centro de Estudio, Desarrollo, Seguro y Desastres. Cuando fuimos a hacer la atención de Mitch en noviembre del 98, pues yo era el director quinto y sexto año de la Facultad de Medicina y me tocó ser uno de los dos responsables junto con otro compañero, el doctor Pedro Miranda, que era asesor del rector, del decano de la Facultad de Medicina en ese momento, y trabajamos en conducir toda esta operación que se realizó. Y lo que nos dimos cuenta es que a los médicos no nos dan ninguna formación, a pesar de que los desastres son unas 11 competencias de la salud pública, y de las 6 competencias que debe tener una persona formada en salud pública, no tuvimos nunca ese conocimiento. Entonces me di cuenta de esa falencia, de esa debilidad o de esa brecha de conocimiento que existía. Y al retornar del trabajo de los desastres, pues me nombraron director de este EPSUM, que es el EPS multiprofesional. Para nosotros el EPS es lo que para otros países es el servicio social o las prácticas supervisadas que se hacen, las extensiones universitarias, donde los estudiantes de último año de las carreras de la Universidad de San Carlos se van a una comunidad a hacer una práctica para devolver algo de lo que la comunidad daba en sus impuestos, porque nuestra educación en la Universidad de San Carlos es pública y por tanto es pagada con los impuestos de la sociedad. Y esa es la filosofía de la Universidad de San Carlos. Entonces en el EPSUM yo tuve la oportunidad de formar equipos donde habían médicos, agrónomos, psicólogos, educadores, nutricionistas, geólogos, ingenieros, arquitectos, bueno, de cualquier carrera que nos podamos imaginar que quisieran hacer su práctica con nosotros, pues la trabajaba ahí. Y tuvimos la gran fortuna de que el 2001 fue declarado el Año Internacional de los Voluntarios por Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas, viendo el programa EPS que nosotros tenemos tan fuerte, platicando, digamos, a la posibilidad de que podíamos hacer un programa de voluntariado universitario en las zonas afectadas por el desastre. En este sentido fue que diseñamos un proyecto, identificamos 3 municipios, son los Amates, Cantán y Jocotán, donde había habido impactos muy fuertes por los desastres y donde también habían alcaldes que estaban anuentes a hacer un trabajo de conjunto. Y en ese sentido, pues logramos hacer equipos de entre 9 y hasta 11 estudiantes y los incorporamos a los equipos técnicos de planeación del municipio. Y ahí podemos ver cómo cada quien desde su perspectiva contribuía a mejorar la realidad del proceso de recuperación por desastre. Entonces, por ejemplo, el agrónomo se incorporaba no solo en la parte de productos, de producción sostenible para la recuperación del desastre, sino también se involucraba en la capacitación de las comunidades locales responsables de la gestión de desastres, de los equipos comunitarios de desarrollo, de los equipos de género. Entonces participaban en otras actividades que no eran su profesión, donde se da precisamente esa interacción multidisciplinaria y multiprofesional. Y lo que se llegó a hacer fueron unos documentos y unos manuales e intervenciones con esa visión. De tal manera que eso hizo para mí una gran diferencia porque dejé de tener la visión solo de la óptica de la salud, que ya la traía en salud pública un poco ya hacia el desarrollo, pero aquí pude entender y ver los referentes de cada una de las profesiones. Entonces, cuando algunos hablan conmigo, me piensan que soy ingeniero, otros que soy psicólogo, otros que soy nutricionista o cualquier otra carrera, ¿no? Cuando les digo que soy médico, se sorprenden. De hecho, en la mayoría de seminarios me dicen ingeniero, pero precisamente porque parte de mi formación ha sido conocer lo que hacen otras carreras, aprender bastante de ellos, podríamos decir, mimetizar dentro de su jerga. Por ejemplo, una anécdota muy interesante, me invitaron a la discusión de una tesis. Pero a mí me dicen doctor, porque en Guatemala se le dice doctor a los médicos, a todos los médicos, ¿no? Entonces pasa el doctor y el tribunal de evaluación de la tesis era una tesis de ingeniería.
Y entonces cuando estábamos hablando, yo le decía al estudiante, mire, en este diseño tal cosa, en esta, tomar el sentido de gente de la población, bueno, en esto los árboles. Y entonces él me decía, doctor, pero estaba así con la duda, ¿no? Al final del examen me dice, ¿usted doctor en qué es? ¿Es doctor en ingeniería? ¿Es doctor en ambiente? No, yo soy médico, le digo nada más, ¿verdad? Y le dio una gran risa. Bueno, ya no tomó tan a pecho los comentarios porque de repente pensó, bueno, tal vez no sabe lo que está hablando. Pero a eso vamos, ¿no? El ejercicio profesional supervisado me dio a mí esa visión de la necesidad de atender los desastres con un centro que tenga una visión multidisciplinaria. Entonces, en el 2001, junto con el Centro de Voluntariado de la Universidad de San Carlos, que creamos una comisión y luego un centro de voluntariado, creamos una comisión de desastres de la universidad, y esta comisión se integraba por representantes de todas las facultades de la universidad, sobre todo del campus central. Esa se creó en 2001, y en 2005 llegó a Guatemala el huracán Stan, y entonces ya con toda la experiencia que habíamos creado de trabajo, logramos inclusive tener un centro de operaciones de la universidad, cosa que nunca se había dado. Yo durante todo ese tiempo estuve participando como representante de la universidad en el centro de operaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, lo que sería la CNE para Costa Rica, y aprendimos todo el manejo de un centro de operaciones y lo implementamos en la universidad. Y entonces el Consejo Superior Universitario, de ver la experiencia tan buena y la organización nos autorizó más o menos unos $25,000 para poder hacer algunas acciones en el terreno. Y los hicimos, y más o menos 2 o 3 meses después que ya se determinó ese dinero, me citaron al Consejo Superior Universitario para preguntarme cómo se había invertido el dinero y qué resultados habían habido. Del 2001 al 2005, nosotros en la comisión habíamos tratado de hablar con los rectores, por supuesto, con decanos, con miembros del consejo para que se aprobara un centro especializado, pero todos nos decían, sí, qué buena idea, pero nadie le ponía atención. Pero en ese 2005 me dieron 15 minutos a mí para exponer lo que se había hecho. Y lo que no logramos del 2001 al 2005 en 4 años se logró en 15 minutos. Yo hice el informe de la intervención y planteé la necesidad de correr el centro y de una vez entregué la propuesta, porque ese es otro elemento fundamental. Si usted dice que hay que hacerlo y bueno, dicen, usted va a tardar 1 año o 6 meses, no se van a hacer la propuesta, le van a nombrar una comisión y eso se va a volver una cosa eterna. Esa es una de las experiencias más importantes de mi vida. Entonces yo he aprendido siempre que cuando uno está trabajando en un cargo debe tener propuestas de lo que quiere hacer listas, no en la cabeza, sino en un documento, porque eso es un instrumento de gestión, es la moneda de cambio para poder lograr lo que uno está planificando. Y eso me ha servido a mí mucho en mi trabajo, porque siempre trato de tener, cuando se abra esa ventana de oportunidad que se llama en la gestión, tener listo el documento que debe entrar por la ventana, de tal modo que entre, sea visto y aprobado. Y así surge el Centro de Estudios de Desarrollo Seguro. Finalmente se le administró presupuesto, se le aplicó un local y a partir de abril de 2008 empieza a funcionar. Y lo interesante es que este centro ahorita en el 2020 tiene 11 profesionales de diferentes carreras, más 3 personas que son la parte que hace la situación de gestión administrativa del centro. Y la Universidad de San Carlos, con esto de la pandemia, fue la primera institución en Centroamérica en tomar medidas sobre la pandemia. ¿Por qué? Porque existía el centro. Fue la primera institución a nivel nacional en cerrar y todos la criticaron. Los 3 días estaba cerrando el país. ¿Por qué? Porque hay un grupo de profesionales entrenados de alta calidad que toman decisiones, que ayudan a tomar las decisiones. Este centro depende directamente del rector y por eso es que las decisiones y los consejos que da el centro van directamente a las autoridades. En esto nos hace ver que usted en realidad tiene una gran visión, no solo como médico de personas, sino médico del ambiente y del mismo planeta. Y esta visión tan buena que es hacia donde todos en este momento estamos caminando, de que debemos ser solidarios, de que nadie tiene la verdad absoluta, de que debemos trabajar en equipos, los ingenieros con los médicos, porque lo que uno no sabe, lo sabe el otro, y era lo que les contaba anteriormente, que somos un sistema. En ese sistema, en pequeños microsistemas que actúan y que nos pueden ayudar de manera impresionante. En eso, como usted nos lo ha dicho, ¿verdad? El ejemplo del programa profesional multidisciplinario,
donde se potencializaron en realidad las calidades de cada uno de las personas que participaban. Y algo que me llamó también la atención, que supieron también poner a trabajar o hacer esas alianzas estratégicas que uno debe tener. Uno de ellos es la relación con el mismo gobierno. Ustedes tuvieron una relación excelente con el alcalde para que estos proyectos se dieran a conocer. O sea, también es una estrategia en esta gestión que ustedes están haciendo a través de todo el conocimiento que habían adquirido, también de tipos de programa como OCDA, USAID, ¿verdad? De lo que es respuesta a desastres, donde siempre piden ese tipo de equipos, pero ustedes lo lograron plasmar y lo más importante acá es que se plasmó en una universidad. ¿Cuántas veces las universidades en este momento que se les critican, que no hacen, y más bien las universidades hoy por hoy con todo lo de la pandemia han respondido de forma excelente? Y algo que me pareció muy bueno que dice usted en el libro es que justamente por estas crisis es que estamos preparados, ¿verdad? En el caso de Guatemala, de que cómo estuvieron preparados para lo de la pandemia, porque ya ustedes tenían esa estructura. De otra manera, no se hubiera dado. Le quería también preguntar si nos puede hablar un poco sobre el premio Sasakawa del 2003, por favor, y los beneficios que se lograron. El señor Sasakawa es un japonés voluntario que siendo voluntario se fue a atender desastres y falleció en uno de los eventos. Entonces su padre, una persona con mucho dinero en Japón, decidió en honor a su hijo crear un premio con ese nombre, con el apellido Sasakawa, que se entrega como un premio para las instituciones o las personas que hacen un aporte fundamental para el mundo. Con este proyecto que nosotros hicimos de voluntariado de la universidad, el Programa Voluntario de Naciones Unidas de Guatemala pues lo envió al comité del premio Sasakawa y nos dieron lo que se denomina una mención honorífica para el proyecto. Eso significa que dentro de una gran cantidad de proyectos que llegan propuestos, nosotros no obtuvimos el premio mayor, como se dice, sino que obtuvimos el segundo o tercero de las menciones que se dan. Pero esto fue muy importante porque eso lo que reconoció fue el trabajo de la Universidad de San Carlos a nivel internacional y la posicionó dentro de ese trabajo voluntariado. Y lo más importante es que este premio, cuando se otorgó, fue un estudiante de la universidad el que fue a recibirlo. No fui yo ni fue la que dirige el programa de Naciones Unidas, sino que seleccionamos a un estudiante. Y ahí vemos también un poco lo que son las capacidades. Solo había uno que sabía inglés dentro de todos los estudiantes. Entonces fue el afortunado, fue un estudiante de ingeniero agrónomo, fue a recibir el premio. Y este es un premio que para mí significó mucho porque validó en gran parte la construcción de esta teoría. Yo publiqué después de este proyecto con Naciones Unidas de Voluntariado en el 2003, un primer artículo que se llamaba Rompiendo Paradigmas, y que hablaba precisamente de la gestión prospectiva, la gestión correctiva, la gestión reactiva, y por primera vez ahí propuse el término de gestión evolutiva, que viene desde 2003, lo vengo trabajando, ya varios autores lo han mencionado en algunos libros, también lo han plagiado algunos porque no le mencionan a uno los créditos de autor, pero en fin, el conocimiento es para que se aplique. Y este término de gestión evolutiva es lo que ahora llamamos recuperación y transformación o adaptación dentro del nuevo marco de la resiliencia, y lo que en el marco de Sendai se habla de reconstruir de mejor manera. Se trata de cómo nosotros evaluamos lo que pasó, qué causó el desastre, qué hay debajo de ese iceberg que no vimos, cómo lo corregimos y trasladamos a nuevos estándares de seguridad. Como yo soy médico, pues nosotros hablamos de evolución, entonces le puse gestión evolutiva, seguramente en alguna otra carrera le hubieran puesto otro nombre, pero lo importante es que se ha evaluado cómo recuperarse de mejor manera. Y es una nueva terminología, es una de las prioridades del marco de Sendai, la cuarta prioridad,
el cual va validando todo este conocimiento que hemos ido produciendo. También es importante con lo que usted decía, no solo que sean multidisciplinarios, sino también tener esos aliados y las redes. Dentro de lo que usted menciona también en el libro es la red Conred, también cómo se fueron generando y fortaleciendo, y cómo se dio lo del Centro de Coordinación para Prevención de los Desastres en América Central con CEPREDENAC. En esto también vemos que poco a poco va creciendo y se genera la Red Universitaria Latinoamericana y el Caribe para Reducción del Riesgo y de Desastres, REDULAC, que es para reducción de riesgos de desastre, las últimas siglas RRD. ¿Nos podría comentar cuál es el papel fundamental de tener esas redes en este momento y cómo podemos compartir a nivel de las universidades para poder fortalecernos en estas áreas de reducción del riesgo? En el 2005 se dio la Cumbre Mundial para los Desastres en la ciudad de Kobe, en Japón. Yo tuve la oportunidad de asistir. Yo trabajaba en ese entonces en la Universidad de San Carlos y hice un seminario sobre la construcción de un nuevo marco conceptual. Y esta era una convocatoria para entidades de respuesta. Más bien, yo fui el único colado de los pocos colados universitarios dentro de ese grupo que Japón becó. Éramos más o menos 35 becados de América Central y otro grupo de África. Entonces tuve la oportunidad de ir a Japón a esta cumbre, que fue la primera cumbre a la que asistí, que me cautivó totalmente. Y en esa cumbre conocí al doctor David Smith, que estaba ya fungiendo como secretario ejecutivo del Centro de Prevención de Desastres de América Central, el CEPREDENAC. Platicamos mucho del trabajo, él ya conocía bastante de mi trabajo y entonces me invitó a incorporarme al CEPREDENAC. Entonces yo en 2006 dejé el CEPREDENAC, el centro de LEPSUM, el programa de LEPSUM, y me fui a CEPREDENAC. Y ahí construimos, yo fui responsable de todo el programa de formación y de difusión de información del CEPREDENAC. Y hicimos 3 promociones de un posgrado que se llamaba Incorporación de la Gestión de Riesgo en Proyectos y Programas de Desarrollo, donde habían estudiantes de toda Centroamérica Dominicana. Entre 5 y 6 por año, o sea que entre 15 a 18 estudiantes de cada país se graduaron en esta especialidad. Y la gran mayoría de ellos está trabajando en cargos altos en este momento. De hecho, ustedes en Costa Rica, en el gobierno anterior, creo que tenían al doctor Luis Fallas Calderón, que fue uno de los, en el viceministro de Economía, que fue uno de los graduados en nuestro curso, y que incorporó dentro de todo el proceso de planificación la gestión de riesgo. Yo tuve la oportunidad de ver muchas de las guías que trabajaron en Costa Rica y son muy, muy interesantes. Entonces, estando también en CEPREDENAC, yo empecé a relacionarme mucho con universidades a otro nivel, y USAID nos invitó a un curso en la ciudad de Manizales, en Colombia, en septiembre del 2008. En el marco de acción de GIOBO, las universidades tenían un papel de poca relevancia. Se hablaba de redes científicas, redes de investigación, pero la universidad como institución tenía poca relevancia, no así las escuelas que eran mencionadas claramente. Y yo supongo, en parte, deduzco que es porque la gente cree que en la universidad hay conocimiento y que por lo tanto la relación con los desastres es buena, pero en realidad no es así. Entonces, en este curso coincidimos unos 20, 25 profesores de diferentes universidades de las Américas y hablamos de la necesidad de crear un organismo, una asociación, una red, para hacer que las instituciones de educación superior tengan un rol más protagónico en el tema de los desastres. Como este curso lo fuimos invitados por USAID OFDA, pues en la noche nos reunimos con los diferentes colegas, platicamos con los compañeros de USAID OFDA, y a ellos les encantó también la idea. Ellos fomentaban en ese tiempo, y bueno, y aún las comunidades de conocimiento y práctica, entonces por eso les encantó también la idea, y se formó como una comunidad de conocimiento y práctica, esta red de universidades, que luego, ya en 2012 se empezó a construir sus estatutos, y ya en 2014, ya con los estatutos, pasó a ser una red de universidades. De tal manera que en este caso es el rector el que hace la adhesión a REDULAC, no una persona por ahí que le gusta el tema, sino que es institucional, y el rector nombra a su representante de esa institución en la red. Y ahora pues es una red que tiene capítulos formados en más de 14 países, representación activa en 21 países de la región.
Y USAID ha sido nuestro padrino durante todo ese tiempo, nos ha apoyado mucho. Con ellos trabajamos también la creación de 4 foros, es quinto, pues ya el financiamiento de OCDA no lo tuvimos y fue virtual, pero ha sido una experiencia magnífica. Y esta red ha logrado crear una campaña que se llama Universidades Sostenibles y Resilientes, que es un programa gemelo del programa de Ciudades Sostenibles y Resilientes que tiene Naciones Unidas. Nosotros hablamos con ellos, participamos en un curso que ellos dan sobre ciudades sostenibles y resilientes, y de ahí surge la idea de crear un programa gemelo para las universidades, porque la gran mayoría de universidades son ciudades universitarias y tienen la característica muchas de ser autónomas, de ser terrenos donde la autoridad general de los municipios, de los gobiernos, no tiene mucha injerencia, y por lo tanto son un terreno fértil para los desastres y no una buena organización. Y ahí es donde nace la campaña. Nosotros hacemos la comparación de que el rector es como un alcalde que genera el desarrollo de su institución, de su territorio universitario, y que puede construir riesgo o construir, en este caso, resiliencia. Y ese es el fondo de esta campaña, que está construyendo esas capacidades en las universidades. Hace poco se dio el quinto foro en el cual el Instituto Tecnológico de Costa Rica formó parte, fue uno de las contrapartes en la red, y la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral y Higiene Ambiental. Con respecto a lo que nos hablaba también el doctor de las capacitaciones en las universidades, yo tuve la dicha de ser una de sus estudiantes en uno de los cursos, precisamente en lo que son las universidades resilientes, y con un instrumento que se desarrolló para determinar, o sea, los indicadores de seguridad, ¿verdad?, que se pueden tener en una universidad, que me gustaría que ampliara un poco para que la gente conozca cuál es esa herramienta que existe y que se puede utilizar en las universidades para saber, para estar listos y prevenir, ¿verdad? Porque lo importante aquí, como dice usted, es tener las cosas hechas en un programa de gestión y de prevención. En el 2006-2008 surge en OPS el programa de hospitales seguros ante los desastres. En el 2008 yo tuve la posibilidad de conocer este programa. Luego saqué un curso formal y soy evaluador de hospitales. En 2008 hubo en 2012, un programa de evaluación de hospitales en Guatemala, y ahí se formuló un índice de seguridad para escuelas, porque las características del hospital, de la escuela, son muy variadas. Y el Ministerio de Educación de Guatemala y la CONRED, que coordinaban parte de esa comisión, aprobaron este índice. Y después, cuando yo llegué al CDCID en el 2014, pues pensé en tener un instrumento que nos sirviera para evaluar las edificaciones. Buscamos una serie de instrumentos, estuvimos investigando, y había para un tema, para otro, pero no uno que consolidara en un solo muchos temas, que fuera de uso relativamente fácil, rápido, bastante económico, pero que fuera certero. Y entonces decidí construir el primer índice, que es de mi autoría, el índice de seguridad en edificaciones universitarias. Y ese índice pues, lo compartí con algunos compañeros de la red. En Dominicana se aplicó en algunos edificios, nosotros lo aplicamos aquí en San Carlos y vimos que tenía resultados interesantes. Pero luego en el 2017 yo pasé con USAID, creamos un proyecto para incorporar la reducción de riesgo en las universidades, y como parte del proyecto había la evaluación de edificaciones. Entonces, este índice se iba a aplicar en muchos países, la terminología era diferente, la normativa era diferente. Entonces hicimos un taller internacional con gente de 8 universidades de las Américas, expertos en evaluación de edificaciones y de sitios de emplazamiento, etcétera, y le hicimos una evaluación a este primer formato del índice. Ahí salieron una serie de cosas que habría que ampliar, mejorar, cambiar, etcétera, y se produjo una versión para validar. Esta versión para validar se aplicó a 17 edificios en América Latina, y luego hubo un taller de retorno para validar los resultados. Después de ese taller de retorno, entonces ya se quedó un índice aprobado,
que es el que se utiliza ya en la etapa del proyecto 2018-2019, donde evaluamos ya otras 73 edificaciones. Este índice es muy importante porque es el instrumento más complejo, sin temor a equivocarme, que existe en el mundo para evaluar edificaciones universitarias. Está muy dado a la metodología de la evaluación de hospitales. Y entonces lo que tiene el índice es que evalúa el terreno donde está la edificación o donde se va a construir, porque lo ideal es aplicarlo cuando estamos planificando, pero también lo podemos aplicar cuando ya está el edificio construido. Y lo que me dice en primer lugar es si ese terreno es bueno o no. Luego evalúa el edificio en 3 componentes: la parte estructural, la parte no estructural y la parte funcional. La estructural va al 50%, debido a que si colapsa el edificio, pues prácticamente se perdió. La no estructural vale 30% y la funcional 20%. El COVID nos ha dado ahora la pie para hacer un adicional a este índice que evalúe también las capacidades, las emergencias biológicas y tecnológicas, que no son parte de la edificación en sí, sino que son parte de la visión y el funcionamiento, de la parte funcional del instrumento, pero va a haber que agregarle este capítulo para cuando exista este tipo de riesgos. De tal manera que el ICIU ahora pues, ha sido reconocido en varios países. En el caso de Colombia, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo lo ha reconocido como el instrumento oficial para evaluar las universidades y estamos, bueno, antes del COVID estamos con la tarea de iniciar una campaña de trabajo en esto, pero el COVID vino a atrasarlo. Y también estamos firmando con UNESCO un convenio para utilizarlo como un instrumento formal, así como el de hospitales seguros en OPS, que se pueda ser oficializado en UNESCO. Haciéndole cambios, mejorándolo, ampliándolo, no sabemos. Pero el proyecto va hacia que se convierta en un instrumento oficial de la UNESCO para la educación superior. Como estamos a nivel de una universidad, para que conozcan también nuestras universidades hermanas de la importancia y de hacer este tipo de evaluaciones. No hay que esperar a tener una crisis, un desastre para comenzar a evaluar. Tenemos que comenzar a evaluar en este momento para estar seguros. También es importante que dentro de las evaluaciones que se les hacen a las universidades para acreditación universitaria, en el caso de GCREAS, que uno cuando va a evaluar las universidades, si quieren un sistema de calidad u otro, pero ya están incorporando toda esta parte de desastres. ¿Usted nos podría comentar un poco cómo ha interactuado, digamos, con las evaluaciones de calidad o de los sistemas de las universidades con este tipo de herramienta? Aquí hay que felicitar al Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SUCA, que en su política de desarrollo de las universidades en Centroamérica tiene este tema como un elemento dentro del CICEBAES, que es el sistema de acreditación de la educación superior en Centroamérica. Y nosotros, precisamente, es uno de los puntos que vamos a trabajar con UNESCO, que sea un punto para acreditación de carreras, que sea un punto para evaluación de carreras, y que además sea un criterio de la calidad de la educación superior. Esto, al tener firmado este convenio, esperamos que cuando la pandemia no se retrase mucho, podamos ya en un corto tiempo empezar a trabajar en definir cuáles serían esos criterios e incorporarlos a los criterios de educación superior en estos 3 niveles: la acreditación de carreras, la evaluación de carreras y la creación de nuevas carreras, de tal manera que sea un elemento clave en la calidad de la educación superior. Nosotros debemos de entender que, y voy a poner un ejemplo de mi país, la Universidad de San Carlos solo en su campus central tiene más de 100,000 estudiantes en 5 jornadas, ¿verdad? De la mañana, de la tarde, de la noche y las de fin de semana. Pero en el momento tope, una ciudad universitaria que fue diseñada para 30,000, 35,000 estudiantes máximo, puede ya tener 70,000 estudiantes. Pero con la movilidad que se cruzan con otras jornadas, y eso para la nueva normalidad es imposible de manejar. De tal manera que incorporar esta sección, lo que es la seguridad antes pandemia, va a modificar mucho los criterios de evaluación, de funcionamiento y de creación de carreras. Entonces, debemos acostumbrarnos ya a la educación mixta,
virtual y presencial, porque va a haber que dosificar las cargas en las edificaciones. Entonces, es una de las cosas que vamos a incorporar a este índice. ¿Cómo logramos nosotros tener elementos de calidad que digan, esta universidad está brindando seguridad? Porque al final de cuentas, la universidad es la responsable, el rector y su Consejo Superior Universitario, de la vida de todas las personas que están usando sus instalaciones. Y esto hablamos de una institución pública, pero en una institución privada, esto tiene que ser aún más fuerte, porque hay seguros, hay una serie de cosas que se manejan. Yo conocí el caso, por ejemplo, del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México, donde para el terremoto del 17 de septiembre de 2017, si no estoy mal, fallecieron 5 estudiantes durante ese terremoto dentro de Monterrey. Y eso generó en esta institución una cultura de trabajo acerca de la prevención y de la anticipación a estos eventos. Y ahora el TEC de Monterrey es una de las instituciones que está liderando todo este cambio de resiliencia en las universidades. De hecho, ellos tuvieron edificios que no tuvieron mucho daño, pero decidieron demolerlos y reconstruirlos. Y ahora son edificios tecnológicamente muy avanzados. ¿Por qué? Ellos decían que la confianza de sus clientes es más importante que el costo de las edificaciones. Entonces ahora han construido unos edificios o están construyendo unos edificios magníficos porque se supone de 5 años para remodelar toda la infraestructura física. Entonces ahí vemos la responsabilidad. Ellos tuvieron que hacer una serie de procesos con las familias de los estudiantes, etcétera, que eso depende de la ley en cada país, pero eso les llevó a crear esa conciencia. Y ahora nosotros en la campaña Universidades Sostenibles y Resilientes la utilizamos como un modelo de cómo un desastre nos puede llevar a hacer un cambio institucional importante. Yo creo que eso es algo que promovemos en esta visión de la resiliencia territorial, que tengamos un cambio de paradigma. Con lo que usted estaba mencionando acá, lo importante, ¿verdad? Que la gente tiene que ver que, aunque queramos tener una universidad resiliente, lo más importante es tener gente resiliente, porque si no, no va a funcionar. Y uno de los factores también que usted ha hecho mucho hincapié es en la parte social, las personas, cómo hablar, cómo enterarse, cómo se sienten, cómo actúan, ¿verdad? El comportamiento. Por eso me gustaría que nos compartiera cómo influyen las diferentes escuelas de pensamiento sobre estos desastres, pero esa importancia que tiene la sociología, porque hoy por hoy para presentar diferentes tipos de proyectos, uno de los rubros que más se están pidiendo es tener sociólogos, psicólogos, porque también es un factor fundamental, ¿verdad?, para manejo de crisis y también para saber cómo actuar con la sociedad. Bueno, cuando hablamos del esquema de desarrollo, las Naciones Unidas habla de 3 componentes: la economía, el ambiente y la sociedad, como componentes del desarrollo sostenible. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en la parte de respuesta, desde la parte física, y por eso hablamos y de la parte de las ciencias naturales, por eso hablamos de los desastres naturales, y por eso pensamos que la solución a los desastres es hacer muros, hacer diques, edificios fuertes, por ejemplo, que se llama la visión fisicalista de los desastres. Cuando yo fui en el 2005 a Japón, que fue mi primera contacto con esta maravillosa cultura, observé algunas cosas y conductas que eran importantes. Por ejemplo, a mediodía todos los trabajadores suspendían sus labores y salían a un campo a hacer ejercicios dirigidos como un programa de revitalización para su jornada, de salud, etcétera. Pero era todos los días y yo decía, bueno, pues qué increíble esto. Cuando fuimos a la estación del metro, la gente que no tenía prisa se paraba en la escalera eléctrica, pero del lado izquierdo, porque ellos utilizan ese sistema al revés que el nuestro, izquierdo y derecho, dejaban libre de la parte derecha. Y nosotros, el grupo de latinos, nos amontonamos en la escalera, ¿verdad? Y no, hay que dejarla libre porque socialmente los que llevan prisa necesitan, aunque la escalera los unos necesitan subir más de prisa. Entonces, cosas tan sencillas. En el tren vi que los niños llevaban en su mochila, algunos de ellos sacaban su galleta y tenían una bolsita solo para los residuos. Bueno, definitivamente aquí hay una cultura muy avanzada. En el tren se perdía un paraguas y bueno, la gente simplemente lo levantaba y lo ponía en un depósito especial para cosas perdidas y al otro día usted daba y lo encontraba, ¿verdad? Y entonces ahí vi lo que es. Luego, como recibimos un curso durante un mes de lo que es la cultura del Bosai en Japón, que es la cultura esta de
de resiliencia, es una cultura milenaria para ellos de un comportamiento correcto para tener resultados correctos. Entonces ahí la parte social cobra vigencia. Y esto de la resiliencia no puede trabajarse si no es un enfoque integrado. No puede haber un territorio resiliente si hay instituciones que no son resilientes, o si el territorio en sí, sus ecosistemas no son resilientes. Hay una interacción. Igualmente no pueden haber instituciones resilientes sin trabajadores resilientes. No pueden haber familias resilientes sin individuos resilientes. O sea, todo esto está entrelazado. La resiliencia es una capacidad individual, familiar, social, institucional, es colectiva y territorial, de tal manera que en el medio donde yo vivo, donde desarrollo todas las actividades humanas, debe de haber resiliencia. Yo pongo un ejemplo con las familias. Una familia que crece en una zona donde hay violencia y ve cuando le disparan a una persona, ya ni siquiera se sorprende, ¿verdad? Eso ve 1, 2, hasta 3 veces al día. Lo ve con su familia, le ha pasado a sus familiares, etcétera. Pero alguien que nunca ha estado en un medio de esa naturaleza lo ve y se desmaya, ¿no? Sale corriendo. O sea que son conductas que se aprenden. La resiliencia es una conducta aprendida. Si en mi familia me enseñan a ser resiliente desde el principio, desde cuando el niño empieza a caminar y se cae, ¿verdad? Y la abuelita sale corriendo a levantarlo, lo limpia por todos lados y que no se haya ni siquiera hecho un rasponcito. El niño tiene que caer y aprender a levantarse, ¿verdad? Desde ahí, por ejemplo, empezamos a construir la resiliencia. O cuando un niño va y tiene un fracaso en una competencia deportiva y lo que le decimos, no es que los jueces son los malos, no es que tú lo hiciste, no. Nosotros debemos de aprender a hacer una evaluación de por qué salió mal la competencia, qué factores influyeron y cómo mejorarlo, ¿verdad? En vez de, por eso se llama esta generación la generación blanda, la generación sensible, ¿verdad? Muchos de nosotros aprendimos golpeándonos. No quiere decir que solo golpearnos se aprende, ¿no? Pero lo importante es decir que se aprende a levantarse uno por sus capacidades, no lo levanten otras personas. Desde ahí comienza la resiliencia. ¿Cómo uno no tiene que esperar un bono del Estado para ser resiliente? No tiene que esperar que den la casa. Uno puede construir en un terreno seguro, aunque sea una casa sencilla. Y uno puede tener un palacio en un terreno inseguro y no le sirve de nada. O sea, eso no crea resiliencia. De tal manera que esa es una conducta aprendida, es una conducta intencionalmente formada por la sociedad para que todos actuemos de una manera coordinada y que sepamos ir instrucciones. Cuando hay desastre en Japón no hay saqueos de los centros comerciales. Simplemente hay un anuncio que dice, usted puede comprar un rollo de papel toalete hoy, uno mañana y uno pasado. Pero ¿qué hicimos nosotros con la pandemia? Una familia fue a vaciar el supermercado de rollos de papel toalete, por ejemplo. Entonces ahí no hay solidaridad, no estamos pensando en los demás, no hay una conducta, un pensamiento socialmente integrado para que todos tengamos el mismo nivel de bienestar. En nuestra sociedad se nos enseña que nosotros tengamos el mejor salario, no nos preocupemos de los demás. Entonces ahí vamos perdiendo ese tejido social que forma la resiliencia. La resiliencia es una conducta aprendida, es una conducta social e intencionalmente desarrollada. Increíble como ve uno los ejemplos de cómo educan a los chiquitos en China o Japón, ¿verdad? La conducta. Hay uno que a los chiquitos están en las escuelas y hacen como si fuera un autobús, ¿verdad? Entonces ellos van y si entra un chiquito con un bastón, entonces le dan el espacio. O sea, a ellos les están dando esa conducta de solidaridad, de dar el espacio si hay gente con discapacidad y respetan todo eso. Es increíble. En cambio, nosotros les hacemos bullying. No, en eso es tan importante, como dice usted, la conducta, cómo desarrollar eso en las personas. Y eso es parte de lo que se debe trabajar ahora en las universidades, las mismas habilidades blandas, los valores, cambiar esa estructura, porque ahí en la parte humana es donde está la parte de la solidaridad. Aquí quería también ver que usted hablaba un poco de los diferentes modelos de desarrollo. En este momento nosotros vemos que con respecto a las diferentes fases que hemos tenido de la revolución
industrial de la 1, la 2, la 3, la 4, llegando ahora hacia esas ciudades inteligentes, ¿cómo podemos ver cómo va a ser ese proceso de prevención con todo este sistema nuevo de la Revolución 4.0, donde todo es a nivel virtual, con telecomunicaciones? ¿Qué cree usted? ¿Estamos preparados para esta Revolución 4.0 en caso de un desastre? ¿Tenemos la suficiente respuesta o madurez en estos sistemas? Eso se puede responder con lo que ha pasado ahora con el COVID. Cuando las universidades se cerraron y tuvimos la necesidad de que los estudiantes se fueran a sus casas y que su universidad fuera a la casa, nos dimos cuenta de las brechas que existen. En Guatemala, por ejemplo, hay 3 celulares por cada habitante. Pero de esos celulares se llegó a establecer que solamente el 10 al 15% de celulares tenían capacidad para poderse conectar a plataformas de educación. O sea que esa es una brecha importante. Luego también vimos que por supuesto, las personas compraban un paquetito para redes sociales que no alcanza para recibir clases todo el día. En las familias había una computadora, sí mucho, pero habían 5 personas que tenían que recibir clases o hacer actividades virtuales, entonces había que turnárselo. Eso es lo que va a pasar con esta ola tecnológica de última generación. Si nosotros seguimos teniendo un mundo desigual, va a haber una pequeña proporción de personas que van a poder interactuar y ser resilientes con estas redes, y va a haber otra gran cantidad de personas que van a tener esa brecha. Y entonces la respuesta homogénea a una situación de desarrollo, a una situación de riesgo, a una situación de crisis, no se va a poder dar, sino que se va a dar con disparidad, y los efectos que la pandemia ha demostrado son los mismos que se pueden dar en una crisis tecnológica. Quien tenga acceso a la tecnología va a poder tener mayor capacidad de resistir o de adaptarse. El que tenga menor capacidad tecnológica, pues por supuesto que no. Y lo podemos ver, por ejemplo, con la estación espacial. La estación espacial, si en algún momento dado la Tierra tuviera un desastre, no vamos a caber los 7,000 millones en la estación espacial. Habrá que seleccionar quiénes son los que van a la estación espacial. Entonces, la resiliencia está condicionada por esa oportunidad de acceso a la tecnología, a la decisión política, a los recursos, etcétera. Y con respecto a esto que usted hablaba, lo que nos hace ver es que es fundamental tener una buena gestión. Y aquí lo vemos que los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, que era sin dejar a nadie atrás, la brecha se amplió en este momento con la pandemia. Entonces, tienen que hacer algunos cambios y tener unas nuevas opciones y oportunidades. Y una de estas, que bien usted lo ha dicho, es cambiar esa conducta, ser más solidarios y poder tener una visión de las necesidades que podemos tener. En esto también traigo a colación que, digamos, aquí en Costa Rica, muchas de las opciones que se dicen que en caso de una emergencia o un desastre, por lo general dicen que las universidades van a ser como los campamentos. Pero entonces, como digo yo, estamos listos. Entonces, ahí es donde juega un papel muy importante la herramienta que usted desarrolló, porque si las universidades se han evaluado y tienen las mejores condiciones, pueden ser una opción, y saber que tanto universidades como los hospitales se ha hecho esa evaluación. Luego, quería que nos hablara un poquito sobre los paradigmas, ¿verdad? Que se hablan de los paradigmas administrativos de los desastres, gestión del riesgo, y cuál es ese nuevo paradigma. ¿Qué nos puede hablar con respecto a ello? Bueno, me puedo auxiliar aquí con una presentación para que sea más fácil para los asistentes. Voy a tratar de seleccionar algunas láminas del tema. Tal vez iniciar con esta parte. La resiliencia, como decía, viene de la situación de materiales, y se adaptó esta formación que sufren los materiales, que no puede ser igual a la situación de crisis del ser humano. Y el concepto de resiliencia que manejamos, que iniciamos manejando y se adaptó en desastres, viene precisamente de una visión física. Esta gráfica, por ejemplo, nos indica al someter un material a un estrés, tiene una fase de resiliencia,
donde es elástico y aguanta una presión, pero llega un momento en que puede fallar y sufre una deformación. Entonces, la resiliencia en la actualidad, muchos se la están viendo de esta forma, pero el ser humano reacciona totalmente diferente, no reacciona de la misma forma que un material. Entonces, esta es la necesidad de ver este concepto de resiliencia, no desde las ciencias físicas y de la situación de los materiales, sino más bien verla desde el punto de vista integrado, social, ambiental, económico, etc. Y ahí es donde viene entonces esta visión del paradigma del iceberg, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo el enfoque, manejo de los desastres con lo que vemos, no con lo que no vemos. Todo aquello que dejamos de hacer o lo que no hicimos que ocasionó el desastre. Entonces se reconocen tres grandes paradigmas en esta situación. El primer gran paradigma, que es el de los desastres naturales, y que yo lo ilustro con esta filmina, que dice, esta versión se construye sobre un ciclo de gestión de riesgos de desastres que se llamaba ciclo de los desastres, que yo trataba de buscar en la bibliografía quién lo hizo y en algunos lados dice que se lo atribuyen a la Universidad de Wisconsin, al Centro de Desastres de la Universidad de Wisconsin, pero realmente no ha logrado comprobar ciencia cierta si es. Y este tenía tres fases, el antes del desastre, durante el desastre y después del desastre. Y fue diseñado para desastres hidrológicos o hidrometeorológicos, que tienen precisamente ese antes, durante y el después, ¿verdad? Una visión cíclica del fenómeno, y por eso se llama el ciclo de los desastres. Y este tenía la fase del antes, la prevención, la mitigación, la preparación y la alerta, en la fase del durante, respuesta y rehabilitación, y en la fase final, la reconstrucción. Esas palabras todavía las seguimos utilizando y son vigentes, pero estaban orientadas a accionar el desastre en función del evento. Eso ha ido cambiando, entonces eso es lo que se conoce como el paradigma de la visión orientada a los desastres naturales, o sea, muy fisicalista y orientada hacia las ciencias naturales. Sin embargo, por algunos autores, sobre todo Weisner, hicieron una publicación sobre los factores subyacentes y los factores agravantes del riesgo. En esa publicación se habla de un ciclo de presiones sociales, y se habla de factores subyacentes del riesgo, y se habla de una serie de factores que eso ahora se acepta dentro de las Naciones Unidas, dentro de la nueva terminología 2016, y se ha identificado esto, los factores subyacentes y los agravantes del riesgo. Entonces hay otra perspectiva que ya va orientada hacia los factores determinantes y sociales del desarrollo, que nosotros lo vemos también como factores determinantes y sociales del proceso de salud de enfermedad. Esto se puede aplicar a muchas ciencias y ha sido aplicado a la ciencia de los desastres. Como les digo, eso lo hizo Weisner, algunos autores alrededor como el 2004, 2006, no mal recuerdo la fecha. Luego el marco de acción de Hyogo empieza a dar un viraje y empieza a ver ya, en vez del desastre per se, la gestión de riesgo. Y ahí hay un plan de intervención directo que se asocia o que se fundamenta en tres tipos de gestión: la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. Y cinco prioridades. Luego podemos avanzar ahí con el marco de Sendai. Aquí hay una visión hacia la reducción del riesgo de desastres y hacia la resiliencia. Entonces hemos ido evolucionando con estos tres marcos. Podemos ver, por ejemplo, cómo esos paradigmas se van expresando en los marcos. El marco de Sendai es el más avanzado en este momento. Establece 4 prioridades, 7 metas globales, 32 indicadores, e introduce un término que se llama gestión compensatoria. Lo introduce oficialmente a la jerga de Naciones Unidas, porque este término se planteó hace algunos años, pero aquí me refiero a que se ha reconocido oficialmente dentro del diccionario de terminología asociada a los desastres, al marco de Sendai. Y entonces en este momento se está viendo la gestión prospectiva, que es aquella que busca evitar la construcción de nuevos riesgos, o sea, la planificación de largo plazo; la gestión correctiva, que es evaluar el medio construido y corregir el riesgo existente; y todo aquello que no podemos corregir, entonces trabajamos dentro de la gestión compensatoria. Entonces aquí hacemos preparación para que cuando venga el impacto no nos afecte mucho, una buena gestión de la respuesta, y también hacemos lo que se llama la recuperación de mejor manera. Esos son los 3 enfoques
que el marco de Sendai propone. Sin embargo, yo sigo pensando en que este esquema todavía va hacia adelante, y como decía, cuando fue el marco de acción de región, precisamente hablábamos de reducción de riesgo, de gestión integral de riesgo, para hacer énfasis en que la gestión debía ser integral. Ahora ya usamos muy poco ese término, porque ya estamos usando, no es necesario usarla como integral, porque no tendríamos que tener muchos apellidos: gestión inclusiva del riesgo, gestión de género del riesgo, gestión, bueno, la gestión de riesgo es una, y tiene que tener diferentes enfoques. Entonces, la idea que yo estoy trabajando para la construcción de este paradigma de la resiliencia está enfocada en este esquema, ¿verdad? Nosotros podemos modelar el futuro como un escenario de seguridad, de resiliencia o de sostenibilidad. Pero también podemos hacer un proceso de gestión sin una orientación que nos va a llevar a un escenario de desastres. Por eso poníamos aquí en verde lo que yo planifico, y en rojo deficiencias de planificación que me van a llegar a un mal proceso de desarrollo, por supuesto, desastres. Y esto yo lo planteé desde el 2003. Y como les digo, el tiempo nos ha ido dando la razón hacia dónde va evolucionando esta temática. Y hacía esta infografía donde el secreto para mí era la exposición. Porque en salud, precisamente, yo soy el que decide fumar o no fumar. Yo decido exponerme a tener un daño pulmonar por fumar. En el campo de los desastres es lo mismo. Yo decido construir mi casa, qué materiales, en dónde. A veces la decisión del territorio donde voy a ubicarme va condicionada por mi pobreza, por mi educación, por mi marginalidad social, bueno, por una serie de situaciones. Pero finalmente es una decisión, o que la toma el sistema que me margina, o que la tomo yo como una respuesta a la marginación. Entonces, la exposición y la vulnerabilidad construimos parte de ese desequilibrio que hemos hecho en la sociedad. Lo contrario, la sociedad segura y resiliente, como yo la llamé en ese tiempo, se construye intencionadamente. De tal manera que mi propuesta para la resiliencia territorial es que tengamos una tercera, digamos, visión de gestión, que es la gestión evolutiva, a lo que ya tenemos. Porque esta es una especialidad en la cual debemos trabajar. Muchos autores dicen que la gestión correctiva y la gestión prospectiva son lo que hace la gestión de transformación. Sin embargo, para mí esta es una especialidad per se, y por eso lo separo. Entonces yo propongo 4 tipos de gestión: la prospectiva, la correctiva, la reactiva y la evolutiva. Donde hacemos, a partir del daño que sufre un desastre, una redireccionamiento del desarrollo. Hacemos un enfoque de largo plazo para decir, cuando fue Mitchell en 1998, se creó en Centroamérica un programa que se llamaba Por una Centroamérica Segura y Resiliente. Eso dependía del desarrollo de los países. Algunos países se enfocaron en eso e hicieron algunas cosas. Ahora el COVID nos pone un reto fundamental, porque según las estimaciones económicas de las instituciones especializadas, algunos países pueden reducir hasta un 14% de su desarrollo. Otros van a hacer menos, otros hasta un 40%, depende. Por ejemplo, los países que dependen del turismo son los más afectados, porque es la actividad que más tarde va a regresar. Entonces, esta es una especialidad, y lo demostró la crisis económica en el 2008. Se necesitaron expertos en reconstrucción de escenarios económicos para poder modelar qué sistema económico queríamos. Ahora necesitamos, precisamente para esta gestión evolutiva, una serie de expertos, de futuristas, que digan qué modelo de sociedad queremos para poder resistir estos eventos. En eso es que se basa esta situación. Entonces yo hablo que nosotros tenemos que trabajar en la sociedad factores protectores. Si yo como individuo común aprendo cuáles son los riesgos en un terreno, yo por sí mismo voy a decidir que ese no es un terreno adecuado para construir. Eso es un factor protector. Si a mí en la escuela, en la universidad, en los grupos sociales, en las redes, etcétera, me enseñan a identificar y todas esas conductas me van a proteger contra los desastres. Si no me enseñan, entonces después voy a tener que ver cuáles fueron los factores de riesgo por los que yo entré en este problema y corregirlos. O bien de la manera más dura, cuando yo tenga el daño, ¿verdad? Entonces, yo estoy adaptando esta visión de la salud
basada en factores protectores, factores de riesgo, factores de daño y factores de evolución o transformación a la salud del planeta, a la salud del territorio. Y he visto que hay una adaptación congruente con esto, y por eso esta propuesta dentro de esa visión del iceberg, que nosotros para tener un buen desarrollo, un territorio resiliente, debemos aplicar estos 4 enfoques de gestión y no solo la respuesta. Entonces, esta es una discusión larga, no se ha terminado todavía, y estoy ya trabajando en la posibilidad de construir otro libro que se va a basar en este esquema que les estoy presentando, que es la primera vez que lo presento. Como decía, generalmente cuando se habla de resiliencia se habla de una fase elástica y una fase plástica, pero el COVID nos ha venido a enseñar que hay una fase crítica. Desde que comenzó la epidemia hasta que no tengamos una vacuna, va a durar la fase crítica. ¿Qué hagamos durante esa fase crítica? Es lo que nos va a permitir tener una fase plástica de reconstrucción adecuada para poder hacia el futuro ser más elásticos. Entonces este es un nuevo esquema, yo no lo he visto en ningún lado, esta es una autoría mía, y esta es la base de lo que yo pienso que tiene que ser el segundo libro, de cómo entrar a trabajar en todo este proceso de gestión. Yo esperaría que para mediados del otro año tengamos este documento, ojalá que el tiempo nos lo vaya permitiendo, porque este proceso de reapertura de la economía pues nos va a involucrar de nuevo en toda esta vorágine del trabajo y todo, y probablemente el tiempo se reduzca, pero mi meta es que dentro de 6 meses podamos tener esta segunda versión ya ampliada con las experiencias de COVID y podamos, publicar esta propuesta, que es la primera vez que la muestro, que la estoy construyendo, de incorporar una fase crítica a esta visión de la resiliencia. Excelente, muchísimas gracias más bien por compartirnos este material. Recomiendo a todos los que nos están oyendo y escuchando. Es un libro súper amigable para leer. Además tiene un gran contenido con las experiencias y vivencias del doctor. Vamos a ver las preguntas que tenemos por acá. Bueno, buenas noches. Saludos al doctor García Lemus desde la República Dominicana. Tiene saludos de varios lugares del mundo. Luego, muchas gracias por participar. Está aquí la señora Luz, también de República Dominicana. Tenemos aquí, bueno, muito bom evento, parabéns, boa noite, de la doctora Irene Carniato, del programa de posgraduados en la maestría y doctorado de Desarrollo Rural Sostenible. También le mandan los saludos. Vamos a ver por acá. Dice, tengo una inquietud. ¿Se dice riesgo a desastres o riesgo a desastres? Y aprovecho el espacio para felicitar al doctor por todos sus aportes. En esta tecnología que nosotros vemos en el tema de los desastres, hay muchas escuelas de ecología, escuelas sociales, escuelas políticas, de todas las ramas. Y esa es una cuestión de semántica, ¿verdad? Algunas escuelas dicen, hay cosas que a mí me parecen, innecesarias, pero lo que pasa es que a veces resaltamos una determinada forma de escribir o de describir el fenómeno según la óptica con que lo estamos viendo. Por ejemplo, el ejemplo más claro es esta situación de la gestión integral del riesgo de desastres. Por ahí por los años 2000, 2005, como la visión no era que este proceso era un proceso integral, se le agregó eso de gestión integral. Pero ahora eso ya casi se supone que lo superamos, y entonces el diccionario actual de Naciones Unidas habla de gestión del riesgo de desastres. Ahora, algunas personas les gusta utilizar un término que dice gestión para la reducción del riesgo de desastres. Bueno, el objetivo estratégico de la gestión del riesgo es reducir el riesgo. De tal manera que esta es una redundancia en la forma de describir la situación, con el propósito de dar énfasis en la reducción del riesgo de desastres, pero desde el punto de vista semántico no es correcto. Ahora, yo me he decantado por utilizar la terminología oficial. Entonces hay escuelas que dicen gestión del riesgo a desastres, otras que dicen gestión del riesgo a los desastres, y la oficial, la de Naciones Unidas, es gestión del riesgo de desastres, ¿verdad?
yo para no entrar en esa discusión semántica y de visión, y yo creo que eso tiene que ver con qué queremos resaltar en nuestro discurso, y por eso redactamos de cierta manera, pero oficialmente las Naciones Unidas ha reconocido el término gestión del riesgo de desastres. Entonces, eso fue una terminología en la que 70 países aportaron 4 técnicos, algunos países, otros 2, otros 10, etcétera, pero 70 países aportaron técnicos para construir esa terminología homologada. Es un grupo de expertos intergubernamentales que la construyó. De tal manera que yo por eso trato de utilizar en la medida de lo posible la terminología oficial que fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 1 de diciembre de 2016. Lo más utilizado es gestión del riesgo de desastres, o lo aprobado en este caso. Tenemos aquí a Pao Muñoz, que nos pregunta cuál es su recomendación para aumentar la resiliencia con los adultos mayores en las comunidades rurales en la prevención de desastres y qué variables recomienda que debemos de integrar en la capacidad adaptativa. Bien, es una pregunta muy interesante. La sabiduría que ellos han acumulado es importante, y lo más trascendental aquí es construir a partir de ellos. De hecho, en el marco de Sendai y en la hoja de ruta de la ciencia y tecnología para la reducción del riesgo de desastres que promueve Naciones Unidas, de la cual yo soy miembro de este grupo de trabajo, se habla del conocimiento ancestral y recuperar todos esos conocimientos que son la visión de la experiencia. Muchas veces nosotros desde la técnica de gestión queremos llevarles un discurso a estas personas, y en realidad el discurso y la educación lo tienen ellos. Para mí lo que necesitan las personas en ese sentido son todas aquellas medidas que el Estado y las instituciones deben proporcionar para garantizar su seguridad, porque yo como adulto sé que no puedo subir gradas, pero si no hay una rampa, además la rampa no tiene la inclinación adecuada, no está construida con el 8% de inclinación, el descanso cada 3 o 4 metros, los 90 centímetros, eso depende de los países, la nomenclatura de las reglas. Entonces yo puedo saber mucho como adulto mayor, pero si no me dan las condiciones, lo que se está haciendo es vulnerable ante una conducta de la que yo estoy bastante correcto. Pero nosotros pensamos que el adulto mayor tiene muy poca capacidad de cambio y de transformación. Lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano con ellos para identificar nuevas rutas de trabajo. A mí me para, y les voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando los hijos le regalan a uno algo, es algo tecnológico. Entonces me dan algo que tiene que ver con la tecnología, pero yo en mi vida lo he visto. Y entonces lo que para ella es un regalo que yo no uso, ¿verdad? Pero no es que yo no sea resiliente, es que necesito que se me den los instrumentos para mejorar esa capacidad de adaptación tecnológica, que lo que hablábamos de la resiliencia con esta nueva red 5G, la revolución y todo este tipo de cosas. La sociedad no ha tenido un programa de hacernos, a los que tenemos una brecha tecnológica generacional, incorporarnos a este proceso. Más bien hemos sido desplazados, desvalorizados. Yo creo que ese es uno de los principios fundamentales para la construcción de la seguridad con el adulto mayor, trabajar con él. En todos los casos debemos de trabajar con las personas, pero en este caso, donde hay personas con capacidades diferenciadas, con capacidades especiales, o como le llaman en cada país, con adultos mayores, y con una serie de grupos donde hay conocimiento y hay de capacidad de hacer las cosas, lo que tenemos que darles son elementos para trabajar con ellos, no imponerles los elementos. Esa es una situación fundamental. Tenemos a Luz Bonilla que pregunta, siempre es importante reforzar los conceptos, mucho más cuando pensamos en la gestión del territorio. Sin embargo, algunos países están necesitando el cómo hacer. ¿Ha pensado usted en elaborar guías que faciliten la aplicación de su marco teórico y conceptual? Gracias por la pregunta. Esta es la segunda fase del libro, precisamente. Estamos haciendo una recopilación de guías en las que yo he participado, las que yo he trabajado, otras que han desarrollado muchos autores, para que en la segunda edición del libro podamos tener algunas metodologías de este tipo de trabajo. Yo manejo algunas y las doy en mis programas de formación, etcétera. Hay unas específicas para parte del desarrollo,
otras específicas para la parte de evaluación de riesgos. Voy a mencionar algunas, por ejemplo. En el caso de la gestión del desarrollo, el arquitecto Francisco Mendoza, que es un compañero nicaragüense especialista en este tema, diseñó un instrumento que se llama evaluación de sitio de emplazamiento. Y Francisco desarrolló como 27 instrumentos diferentes para puentes, para rastros, para mercados, para escuelas, para una gran cantidad. Y luego todos estos se homogenizaron en un solo instrumento cuando él hizo una consultoría para CEPREDENAC y se aprobó este instrumento como un instrumento de gestión. Y este instrumento en el CEDECID le hicimos una evaluación, lo automatizamos y le agregamos algunas cosas. Entonces es uno de los mejores ejemplos, por ejemplo, en gestión prospectiva del riesgo, pero también nos sirve en gestión correctiva del riesgo. El instrumento de hospitales, de evaluación de hospitales, que precisamente no se llama evaluación del riesgo en los hospitales, se llama evaluación de la seguridad a los desastres. O sea, ya hay un cambio de la visión de la resiliencia ahí, del desastre y el riesgo hacia la seguridad. Y ahora este documento que vamos a producir nosotros, el instrumento para evaluar edificaciones universitarias. Entonces se han estado ya trabajando muchos de estos instrumentos y la idea es hacer una recopilación de todos estos. Y uno de los más antiguos que seguramente todos conocemos es el EDAN, ¿verdad? El de evaluación de daños y análisis de necesidades, que es un instrumento de planificación a partir del daño para hacer una recuperación del territorio. Y yo precisamente estoy trabajando en esta parte de los factores de recuperación, en la idea de hacer un instrumento para la evolución del territorio. Esto lleva tiempo y se necesita bastante acuciosidad para hacerlo. Estamos empezando ya a trabajar en eso, como les digo. Ojalá que pueda cumplir con la meta de que para mediados del otro año tengamos ya un libro con instrumentalización de ejemplo que se ha producido en el mundo. Hay muchos ejemplos. El programa de ciudades sostenibles y resilientes tiene un índice de resiliencia muy bonito, muy bien elaborado en función de los 10 esenciales de la campaña. Es interesante también ese enfoque de un índice de resiliencia. Y hacia ahí vamos, hacia construir ya formatos de trabajo para cada una de estas 4 fases. Hay mucha literatura en el mundo sobre este tema. Una barrera importante, digamos, para nosotros en América Latina es el idioma. También hay mucha producción en otros idiomas. Y esta barrera de desarrollo hay que irla rompiendo. Y yo trataré que esa sea la segunda fase del libro. Doctor, ¿sería tan amable ponernos en el chat tal vez lo del nombre de su libro, dónde lo pueden comprar y también dónde pueden ellos conseguir alguna información más sobre los indicadores de seguridad en las universidades? Tal vez si nos puede apoyar con eso en el chat. También tenemos de Yvette Wilson. Muchas gracias por el conversatorio. Feliz noche. Tenemos también aquí, saludos, doctor Lemus, excelente presentación y el marco teórico y conceptual desarrollado desde la Universidad Autónoma de Chiriquí. Muchas gracias de parte de José Navarro. Y es un nuevo término para tener una visión de ordenamiento del mundo en cuanto al riesgo. Felicitaciones. Luz Bonilla, muchas gracias, doctor. Y vamos a ver si tengo por aquí también había visto de la doctora Irene. Quiero parabenizar por esta política en Guatemala es muy bien estructurada, está a frente de la mayoría de los países. Que quiere felicitar, ¿verdad? A lo que es Guatemala porque tiene una política que está muy bien estructurada en comparación con otros países. Es un aporte de la doctora Irene. Bueno, ya estamos llegando al final, como todo lo bueno. Estamos aquí finalizando, pero esperamos que no sea la última. ¿Algún mensaje que nos quiera dar, doctor, con respecto a lo que se está viviendo en este momento y algo también de motivación con respecto a lo que tiene que ver de la resiliencia? Bien, bueno, construir este libro ha sido un proceso de aprendizaje. Ya tengo
el libro físico en mis manos. Ha sido un gran proceso de aprendizaje porque cuando yo inicié a escribir el libro y empecé a identificar posibles fuentes para editarlo y publicarlo, como un proceso de aprendizaje, yo pensé en una editorial de bastante prestigio, que tuviera cobertura mundial. Y lo hice con una editorial que se llama Editorial Académica Española, pero la sede de esta editorial es en Europa. Y los libros los venden por internet. Entonces, si uno quiere comprar un libro, va ahí a Mori Books, pone Resiliencia Territorial, ahí aparece el libro y lo compra. El libro vale 39 euros y el problema es que se lo tienen que enviar y le cobran el costo de envío. Entonces yo, para tener estos documentos aquí, los cuales pedí 10, me llevé la sorpresa de que hay que pagar un costo de envío muy grande. Entonces el segundo libro lo vamos a hacer aquí en Latinoamérica. Lo voy a tratar de hacer mejor con una editorial universitaria que es mucho más accesible. Así, en este momento, desafortunadamente, solo está en ventas por internet. Ahí en Mori Books uno puede ponerlo, con solo poner Resiliencia Territorial y mi nombre será suficiente para que le aparezca el documento, y por ahí puede pedir. Entonces es un aprendizaje que hay que hacer, y la próxima vamos a tratar de hacer una versión un poco más accesible para nuestro público latinoamericano, que es con el que principalmente yo trabajo. Así que mis disculpas en ese sentido. Es un aprendizaje que hemos hecho, que espero que no salga muy caro en cuanto al resultado del mismo, ¿verdad? De parte del CETEC, que es el Centro de Transferencia Tecnológica y de Educación Continua, el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y vea qué interesante, usted habla de la Universidad de San Carlos, y el CETEC está en San Carlos, pero en Costa Rica. Le agradecimiento por su excelente charla. O sea, es una charla con mucho conocimiento, experiencia, y además de la pasión que usted tiene en su trabajo y entrega que ha dado, también hacerle un reconocimiento por sus 22 años de trabajo, y que gracias a esa experiencia nos permite compartir en este momento su libro, y esperamos con gran entusiasmo e interés en tener prontamente, y le instamos a que para el otro año tengamos el segundo libro. Y de parte mía, si el doctor, no sé si tiene algunas palabras ya para despedirse y para hacer el cierre. Bueno, realmente agradecer al Instituto Tecnológico Costa Rica por esta oportunidad de compartir con todos. Es una oportunidad muy importante para mí, y creo que viene de una alianza estratégica muy importante. El TEC de Costa Rica fue una de las 10 universidades que participó en esta campaña de Universidades Sostenibles y Resilientes. Y mi reconocimiento al equipo del TEC, orientado hacia la cultura de calidad. Nosotros pedíamos en el proyecto la evaluación de 4 edificios, y ellos evaluaron el 100% de sus edificios en todos sus campus, alrededor de 38 edificaciones, y esto lograron involucrando a todos los estudiantes de último año, que lo hicieron como parte de su trabajo de aprendizaje. Lo mismo hizo la Universidad del Quindío, que evaluó 36 edificaciones. Entonces esto muestra que las universidades tienen recursos, que pueden trabajar, pero que lo que necesita es una política institucional de apoyo al tema, de reconocimiento de la necesidad de tener una instalación sostenible y resiliente. Así que mis felicitaciones, y espero que esta relación se mantenga por largo plazo. Efectivamente, yo soy una persona muy apasionada con este tema. Cambió mi vida, y les voy a contar una anécdota final. Cuando yo nací, mi abuelo tenía, no sé si la buena o mala costumbre, pero decía que iba a ser uno. Cuando yo nací, aquí nació el doctor de la familia. Entonces yo soy médico desde que nací, no tuve opción, pero lo divertido es que cada vez que iba a hacerme un examen vocacional me salía antropología, arquitectura, ingeniería, historia, pero medicina nunca salió. De tal manera que me hice médico. La carrera de medicina me dio muchas bases para entender la vida y el mundo, y adaptarlo a lo que realmente me gusta, que es lo que estoy haciendo ahora. Creo que ahora soy todo eso junto: antropólogo, arquitecto, ingeniero, historiador,
médico me permite hacer muchas cosas, porque la salud del planeta implica cualquier conocimiento necesario. Y esa visión de trabajo multidisciplinario me da la oportunidad de compartir y de convertirme en un ciudadano del mundo, en un profesional del mundo. Muchas gracias. Aquí hay otros mensajitos antes de terminar. Saludos de Mercedes. Víctor, excelente presentación. Como sabes, aquí en República Dominicana estamos iniciando un proceso de integrar la GRD en la planificación, así que muy valiosos los aportes que se generaron. De Francini Arroyo, muchas gracias por la información y la enseñanza. Luis Porras, muy buena presentación, de verdad muy interesante. Martín, felicitaciones. Mi doctor, gracias por tus aportes y gracias por ser mi mentor en este tema, Martín Mendoza. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias de verdad, doctor, su experiencia, además de su conocimiento y la forma de transmitir, ¿verdad? Como buen docente, ha sido excelente, nos ha llegado su mensaje y también esto ha hecho pensar de que las universidades tenemos un gran compromiso en este punto de lo que es responder por el bien no solo de las personas, sino del planeta, ¿verdad? Que tenemos que tener estos cambios de conducta, de cultura y ser resilientes. Para mí fue un placer poder estar de moderadora en este excelente conversatorio con el doctor de parte del CETEC. Estamos a las órdenes y les deseamos muy buenas noches. Síganse cuidando y siempre la prevención y pensemos que todo es posible. Ya ven que las cosas se pueden hacer y los momentos de crisis no son crisis, son momentos de oportunidades. Que tengan muy buenas noches, un abrazo y que pase muy bien. Hasta luego.